Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Samuel Santillán de tu programa, Una Palabra Directo al Corazón. Y en esta ocasión, en este episodio, tenemos como invitada a una persona muy especial, a nuestra hermana, la pastora Patricia Niño, que estará con nosotros compartiendo parte de su testimonio de cómo Dios cambió y transformó su vida de una manera especial, de una manera muy poderosa, que el día de hoy Dios la está usando. El día de hoy ella está pastoreando una iglesia y está con nosotros compartiendo, va a compartir su testimonio. Y bueno, quiero dejarle el lugar a la pastora para que se presente con la audiencia. Pastora, puede presentarse ahí con la audiencia. Claro que sí, muy buenas noches, Dios les bendiga. Pues como bien acaba de decir mi hermano Samuel. Samuel, bien como acaba de decir mi hermano Samuel, amén. Mi nombre es Patricia Niño, estamos pastoreando una iglesia aquí en el área de San Nicolás, ahí en Prados del Nogalar. Estamos pastoreando una iglesia, se llama IPA Jehová Sabaoth, la cual llevamos 2 años pastoreando para la gloria de Dios. Y pues bueno, aceptando aquí la invitación, primeramente yo siempre he dicho que cuando Dios trae algo a nuestro corazón, primero nace en el corazón de Dios. Amén. Entonces, dando la oportunidad a este espacio, el cual queremos bendecir tu vida, el cual inyectar tu vida de fe. A todas aquellas mamás si están batallando con sus hijos, bueno, pues yo vengo a contarles qué tan poderoso puede ser la oración de una madre y hasta dónde puede llegar la oración de una madre. Gloria a Dios. Claro que Dios es bueno, Dios es poderoso y dice la Biblia que nada hay imposible para Dios. Así es, y bueno, pastora, siéntase cómoda, bienvenida. También es su programa. Le damos la bienvenida, le agradecemos por aceptar la invitación y relativamente, hermano, tenemos, yo creo que es la segunda vez que convivimos. Sí, que interactuamos. Por eso es que, ¿cómo se llama? Samuel. Por eso, porque es la segunda, pero desde que la conozco, la primera vez que compartimos, que convivimos juntamente con su esposo, ahí, de hecho, su esposo lo ha dicho, yo casi no platico con nadie. No, es raro que yo platique no. ahí con alguien y pudo platicar conmigo, compartimos ahí anécdotas y nos sentimos cómodos. Entonces, Dios me ponía en mi corazón invitarla a usted. Y pues gloria a Dios, Dios tiene los tiempos de Dios son perfectos y yo creo que este tiempo Dios lo ha escogido para que usted pueda compartir en este programa. Y sé también que los que nos están viendo van a ser bendecidos a través de la palabra. Así es, amén. Bueno, mira, yo soy en aquel tiempo nací el 23 de junio de 1988. No hagan cuentas, tengo muchos años. Entonces, No saquen calculadoras ahí. Entonces nosotros, yo nací allá en el Cerro del Topo Chico. Allá en el Cerro del Topo Chico no se conoce, mi hermano, como que colonia tal, cuadra tal, no. Allá en el Cerro se conoce Pozo 1, Pozo 2, Pozo 3, Pozo 4. Okay. Entonces yo vivía en el Pozo 3, viene estando al lado de un comedor que es de unas monjas, y nosotros por ahí subíamos y ahí era donde yo vivía. Bueno, a lo que me cuenta mi mamá, porque yo estaba muy chiquita. Entonces, a la edad de los 2 años, mi papá dice, ¿sabes qué? Yo quiero sacar a mi hija de este mundo. Pues allá no hay ley, en ese Amén. Cerro del Topo Chico no hay ley. Ves niños muy chiquitos ya con sustancias, ves niños de 10 años, de 9 años, ya con sustancias porque los padres incluso andan en eso. Entonces mi papá yo creo que vio todo ese ambiente, mi hermano. Vio todo ese ambiente que dijo, voy a sacar a mi hija de aquí. Algo tengo que hacer. Ajá, o sea, yo tengo que sacarla porque si no la saco de aquí, pues ella me va a caer en esto, ¿verdad? Pero algo que yo siempre digo, mi hermano, siempre lo digo, es esto, que cuando Dios tiene que manifestar su gloria contigo, tiene que permitirte que escribas un testimonio. Claro. Porque por algo existe la palabra en Daniel 4:2. Conviene que yo declare las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Y yo me apropié mucho de un versículo que es en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, que dice que de lo más vil y menospreciado ha escogido el Señor para avergonzar lo sabio y lo fuerte. O sea, qué fácil fuera para Dios escoger una persona que te sabe todo. Claro. Porque, bueno, no digo que está mal, pero en lo vil y menospreciado, ahí tú puedes decir, wow. Yo tengo fotos en mi Facebook que a ir de recuerdos, ya ves que el Facebook te manda recuerdos. Ajá.
Y la subo, y donde yo la subo, mucha gente me dice, no inventes, esta eras tú, no te creo. Y yo, sí, esa era yo. Claro, es que la verdad, cuando Dios hace algo, lo hace bien. Ajá, Lo exacto. hace bien. Dios cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, pastora, De de vestir, vestir y de ver las cosas. Dios cambia todo. Yo, así de es. hecho, cuando yo he testificado, son pocas las veces, pero he testificado o en campañas o en predicaciones que me han invitado, he tocado poquito el tema de mi testimonio y la gente se me queda viendo y le digo, y hay gente que me ha dicho a mí, es que tú no tienes finta de que eras lo que dices ser que Ah, eras antes. exacto. Y Es lo que decir, yo le contesto es que lo que Dios hace, lo hace bien. Yo creo que era lo mismo con usted. no, y mucha gente cuando platicas, bueno, pues lo acabas de decir ahorita, pero cuando he llegado yo a compartir mi testimonio con gente así, platicando, me dicen, no, es que tú no tienes cara, ni siquiera hablas como antes. Tengo que sacar mi celular y mira, esta era yo Este era aquí yo. para que me creas. Entonces, cuando mi papá nos saca de ahí, mi hermano Sammy, ay, te dije, Sammy, hermano. Está bien, Ah, no, bueno. eso me hace sentir más joven. Cuando mi papá nos saca de ahí, nos lleva a una colonia que es en Valles de Guadalupe, donde yo vivo ahí hasta ahorita en la casa de mis papás. Y mi papá nos saca para allá a la edad de 2 años. Y ahí viví desde los 2 años hasta ahorita que tengo 37 años, ahí he Amén. vivido. Pero el problema fue, y es cierto lo que nos dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Amén. Entonces yo empecé a juntarme con gente que no era apropiada para mí. Y yo viví mucho, me acuerdo mucho que mi papá era muy regañón, muy regañón, muy Estricto. regañón, muy estricto. Entonces, por si yo no podía llegar con un recado de la escuela, porque pues no se lo quieres dar a mamá y tú lo firmas. Entonces yo me acuerdo que yo firmé ese recado y llegando, hijo, eso, o sea, fue una golpiza tremenda. Entonces, como que ese recuerdo no se me podía olvidar más porque mi mamá estaba, yo me acuerdo que estaba en la cocina haciendo de comer y yo me le metía en las piernas para que me defendiera y mi mamá seguía haciendo de comer. Entonces, como que esa herida penetró tan dentro en mi corazón que, pues es que una niña en quinto Claro. año buscando una ayuda de su mamá, ¿verdad? Que dice, papá me está pegando, pues deja corro con mamá. Como que eso fue lo que hizo en mí desde ahí hacerme insensible. Desde la edad de que estaba en quinto año, se fue haciéndome insensible, llegó al grado que yo no respetaba a mi papá. Yo preferiría que mi papá, como él es trailero, hasta la fecha es trailero, yo preferiría que mi papá anduviera de viaje a que llegara a la casa. Que se la pasara siempre. Ajá, que se la pasara de viaje a que estuviera en la Se casa. empezó a crear en su corazón como un cierto rencor hacia su propio padre. Exactamente, o sea, mi mamá no podía conmigo, no sé en qué momento yo me le salí de las manos, pero mi mamá no podía conmigo. Entonces yo podía salirme y hacer como yo quisiera a mi mamá. Y mi mamá como que decía, oye hija, pareces más el hombre tú porque yo tengo un hermano menor. Ajá. Él es 5 años menor que yo, entonces ella como que me decía, mi hija, es que tú no eres hombre, eres niña, batallo más contigo que con tu hermano, y yo, no me importa, y yo me iba. De veras, mi mamá te lo puede decir, yo me brincaba las bardas. Machetona. Me brincaba las bardas para irme, me acuerdo que una vez, yo pues andaba en eso de las pandillas, las amigas y todo, y recuerdo que yo me fui a hacer unas trenzas a un lugar a Fundadores ahí, y regresamos a la casa y resulta que mi mamá ya no estaba, ya se había ido, y yo, ¿cómo voy a abrir aquí? Pues total, le pedí a una vecina que me diera permiso de brincarme, Ajá. porque tenía que quitar mi ropa que estaba en el tendedero. Me brinqué, agarré mi ropa, mis tenis y me volví a brincar a la casa de la vecina y me salí, me fui a la casa de una amiga y ahí me cambié y me fui. Entonces ya fue al grado de que pues ya mi mamá dijo, no, yo ya no sé qué hacer con ella. Ya la voy a soltar, ya la voy a dejar. Y pues eso me llevó a otra cosa y a otra cosa, al grado de que yo ya no estaba en casa. O sea, yo ya llegaba los viernes, eso sí, gracias a Dios,
fui muy responsable, muy trabajadora, eso mi papá siempre nos lo inculcó, tienen que trabajar, si no quieren estudiar, tienen que trabajar y tienen que salir adelante, tienen que ganarse el dinero y cosas así. Entonces, yo fui muy trabajadora y desde el viernes yo me perdía. Y el lunes me iba al trabajo y regresaba a mi casa el lunes de la noche. Y mamá, pues gracias a Dios siempre, nunca me corrió de la casa. Hubo una vez que me corrió y ella ya era cristiana. Me corrió de la casa y me dijo, no, ya vete, que no sé qué. Pues me voy y agarré mis cosas. Y ya tenía yo para dónde irme y voy hacia la calle, me voy en el 214, me baja en la calle Eloy Cavazos, ahí pasaba el Ruta 2, no sé si todavía pase, ahí pasaba. Y de ahí yo me iba a llevar hacia Valle Verde con una amiga, Ajá. ahí me iba a ir yo a quedar. Pero nunca pasó ese bendito camión. Nunca pasó y no era tarde, eran como las 8:30, 9. Nunca pasó. Recuerdo que yo decía, pues no pasa, me voy a regresar a la casa. Tomé el camión otra De vez, regreso. regreso y bajé. Cuando yo abrí la puerta, me doy cuenta que mi mamá estaba orando, estaba hincada. Entonces, cuando yo entro, ella se levanta y dice, ay, mija, regresaste. Y es cuando yo le digo, dame tantita chance de quedarme unos días aquí, pero ya me voy. No, mija, es que no te vayas. Entonces, ahí ya empezó como que también Dios a trabajar en el corazón de mi mamá. ¿Y qué edad tenía usted cuando usted, bueno, se iba a ir de su casa? Era 16 años, Tan joven sí. y ya en una etapa de rebeldía al punto de que ya su mamá ya no sabía ni qué hacer con usted. Mm, mm, Ahí estaba en las pandillas, mencionó que empezó sí, con las pandillas, con malas amistades, porque mencionó el texto bíblico de las malas amistades. Tiene mucho que ver así con es. quién tú te juntas, el ambiente en el que te mueves, tiene mucho que ver, nos contaminamos o queremos seguir esa corriente de los amigos. Yo creo que le pasó lo mismo a usted, que se juntó con esas amistades, entró a la rebeldía y dijo su mamá dijo, no, pues ya no sé qué hacer contigo. Sí, ya la suelto. Recuerdo que ella me decía, te voy a llevar a un internado, te voy a llevar aquí, te voy a llevar allá, te voy a llevar al penal, al reclusorio, a ver a dónde te meto, porque yo ya no puedo contigo. Y llegaba mi papá y ya era la queja segura. Entonces, la queja segura, yo como que los golpes a mí me curtieron. O sea, ya no me dolían. Haz de cuenta que yo decía, ah, ya va a llegar mi papá, mi mamá se va a hacer la víctima. Esa era mi mentalidad. Mi mamá se va a hacer la víctima y al hacerse la víctima mi mamá, mi papá me va a pegar. O sea, ya era como Sí, sí, que sí, ya mi sabía. mentalidad de aguanta el dolor porque te van a pegar, tienes que aguantar y todo esto. Y dicho y hecho, llegaba mi papá y pum, pum, yo ya no sentía, hermano, de veras, yo ya no sentía los golpes, ya no era de que yo llorara, yo me quedaba y nada más me golpeaban, nada más ahí. Y me acuerdo una vez que mi hermano estaba chiquito, tenía como 10 años él. Y recuerdo que esa vez andaba entregando yo las invitaciones de la quinceañera. Yo iba a cumplir 15 años. Y andaba yo entregando la invitación de las quinceañeras y todo. Entonces, pues da que a esa edad, pues es como que con el noviecillo, con todo eso, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que había ahí un muchachillo como que andábamos quedando y yo dije, voy a ir a dejarle la invitación. Estábamos en la casa de mi abuelita Sí, en sí. el Topo Chico y en la Esperanza a una colonia. Entonces dije, voy y dejo la invitación de volada y me regreso. Mi papá no está, se había salido mi papá, nada más estaba mi mamá y me fui. Oye, pues me fui, papá, entregué las invitaciones. Espera, no, ya me voy, espérate. ¿Dónde voy? Le digo, no, no, ya me voy, ya me voy. Donde salgo del grupito de amigos, salgo para subir la calle de esa de la Esperanza, donde voy viendo que viene la camioneta de mi papá. Y donde viene la camioneta de mi papá, yo le digo a mi hermano, ábreme, ábreme. Y mi hermano, no, no puedo abrir. Pues donde mi papá salió, le puso el seguro, pues me cacheteó ahí. Y haz de cuenta que me subió como un, pum, súbete. Y me subió, llegamos a la casa de mi abuelita y ahí fue donde yo agarro como que otro resentimiento. Porque cuando, haz de cuenta que así como tú estás sentado, aquí había una ventana y atrás mi mamá. Y haz de cuenta que mi papá sí me golpeó como si fuera un hombre. Y me voy hacia el cuarto de mi abuelito y donde me voy al cuarto de mi abuelito, mi hermano va y me sigue. Va y me sigue y lloraba y vente por acá, total. De ahí volví a agarrarme de resentimiento. Entonces, si del año que estaba como en quinto año, como unos 10 años, a los 15 años ya o sea, fue una Patricia que yo dije, yo no me voy a dejar ni de mis papás, de nadie, ni de mis papás. Entonces, por eso yo siempre digo, mi hermano,
le digo a la iglesia que pastoreamos, yo les digo, sus hijos deben de encontrar adentro el regaño, pero también deben de encontrar el bálsamo. Claro. Porque si en su casa nomás es puro regaño y golpes y regaño y golpes y regaño, va a llegar un día que tu hijo ya no va a sentir eso. Ya no lo va a sentir y se va a ir. Claro, no va a verlo como déjale hacer lo que le da tu gana. No, pero sí trata de entender esos puntos. Entonces, cuando pasa esa situación, pues ya yo empiezo a más y una cosa me llevó a otra y una cosa me llevó a otra. Más cuando empecé a trabajar ya en una fábrica, ya me empecé a sentir independiente, que de independiente no tenía nada, la verdad, porque vivía bajo el techo de mis papás. Y un día cuando según yo me quise independizar, me acuerdo mucho que dice mi mamá, ¿y el día que te quisiste independizar, qué compraste? Y yo, compré 1 kilo de jamón, un paquete de rollo y una mayonesa. Y me decía, ¿y el pan? Pues no sé. ¿Ya se iba a yo me iba a independizar usted? independizar en la casa de mis papás. Ah, caray. O sea, te digo hasta dónde se podría decir como que agarras ese coraje, pero no agarras el valor de irte. Porque sea como sea, aquí en China los papás son los papás. Claro. Y ahora yo entiendo, cuando yo entro al camino de Dios, yo entiendo que yo le tengo que dar honra a mis papás. Primeramente, la primera honra que fue lo que yo hice fue perdonarlos. O sea, los perdoné, solté todo lo que tenía y hoy yo con confianza, yo puedo ir, si mi papá está sentado y yo puedo ir y me le siento y lo abrazo y lo beso. Claro. Y mi papá, él también me abraza. Antes no había esa confianza. Antes era como que, hoy está mi papá. No quería ni verlo. No. Ni que llegara a casa. No. Por todo ese resentimiento que creció, porque quien se supone que debería de mimarte, de cuidarte, protegerte, te golpeaba. Sí. Creció usted, pastora, con ese resentimiento que hasta los 15 años, ya siendo un adolescente casi ya mayor de edad, con ese resentimiento, hasta que usted cuenta que cuando viene a los pies de Cristo, usted puede soltar ese perdón. Fíjate que doy gracias a Dios que Dios llegó a mi mamá. Porque cuando Dios llegó a mi mamá, ella ya supo tolerar la hija que tenía. O sea, supo manejar con amor. O sea, yo recuerdo muy bien que cuando mi mamá acepta a Cristo, yo iba bajando las escaleras. Y haz de cuenta que la escalera así una barrita. Y yo voy bajando, y pues con toda la cruda, con todo lo encima que traía, bajo yo las escaleras. Y cuando yo bajo, ella estaba haciendo unas gorditas de guisos. Y recuerdo que bajo y me dice, hola hija, ¿no quieres comer? Ese día yo sentí un impacto. Fue la primera vez que yo me sentí querida por mi mamá. Sentí un impacto tan fuerte, hermano, que yo sentí que algo dentro de mí me sacudió tan tremendo que yo dije, este es el amor que yo ando buscando. Era una madre diferente. Wow, súper diferente, porque era de que yo me levantaba con todo me gusta mucho un canto que dice Sandra Regocés, se llama Las viejas parrandas. Sí. Y ese canto yo lo escucho mucho porque dice, ya se acabaron las viejas parrandas, alegría. Sí. O sea, entonces cuando yo bajo de ahí, era de que antes yo bajaba y ay, anduviste esto. O sea, era hablarme como que no, por eso la palabra de Dios dice que la boca tiene poder. Amén. Entonces, al momento de ella decir, eres una adicta, eres esto, yo no iba a salir de ahí porque ella lo estaba declarando. Claro. Otra que estaba lastimando mi corazón. Entonces, cuando yo bajo y me dice, hola hija, ¿quieres gorditas? Yo dije, esta es mi mamá. ¿Qué le pasó? Dije, esta es mi mamá. Y cuando yo digo, esta es mi mamá, le digo, sí. Gracias. Le digo yo, sí. Le digo yo, esta es mi mamá. Y me dice, sí, mija, baja, siéntate. Y me sienta, me pone un banquito así enfrente de ella y me da las gorditas y me da refresco y yo empiezo a comer. ¿Cuánto tiempo tenía su mamá en el camino en ese entonces? Acababa de entrar. Wow. Acaba de entrar porque ella misma dice, cuando yo te vi perdida,
yo corrí a Dios, porque ella era cristiana. Ella era cristiana cuando estaba chiquita, creció en una familia cristiana, pero ella a la adolescencia, a la edad de los 15 años, ya no quiso ir. Y se quitó de la iglesia y la que iba era mi abuelita. Mi abuelita murió siendo una generala de la fe, o sea, mi Amén. abuelita murió al pie del cañón con Cristo y mi abuelito también. Pero los hijos se alejaron. Mi mamá se casa con mi papá y la familia de mi papá, pues, dice que una religión profesaban, que es lo que se usa mucho el catolicismo, pero eran borracheras cada fin de semana. Claro. Entonces mi mamá se hace a ese mundo. Entonces, cuando yo empiezo en todo ese mundo de pandillas, de sustancias, de alcohol, de perderme días, es ahí cuando mi mamá regresa a Cristo. Entonces, cuando mi mamá regresa a Cristo, ella misma dice, Dios tuvo, porque dice que ella le pregunta a Dios, Dios, ¿qué hice mal? ¿Por qué me tocó una hija así? ¿Por qué tengo una hija así? ¿Por qué veo gente que es, que vive mal y sus hijos son profesionistas y mi hija no? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces dice que ella preguntando eso, ella dijo, voy a ir a la iglesia. Y dice que ella pasaba mucho en el camión hacia la expo y había una iglesia ahí que se llamaba El Rapto. En la mera avenida enfrente, hay un Kentucky creo ahí, enfrente un Waldos, mero enfrente estaba ahorita es un bazar, pero estaba una iglesia que era El Rapto. Entonces dice que ella esa vez sintió tanto el pesar mío de decir, ya no puedo, y se bajó y entró a esa iglesia. Los pastores de ahí se llaman Edel Pérez y Rosa Elba. Y ellos empezaron, no, vamos a orar por su hija, vamos a orar por su hija, Dios va a salvar a su hija, porque ella empezó a platicar cómo era su hija, la vida que llevaba su hija, todo eso. No, vamos a orar por su hija va a venir y que no sé qué. Y en serio, mi hermano, que cuando yo andaba de la farra y todo, yo bajaba de la expo y yo sentía la necesidad de ir a la iglesia, porque yo empecé a ver el cambio en mi mamá. En su mamá. Por eso le digo yo a mi mamá, tú fuiste evangelista conmigo, yo fui tu primer alma, porque tú me Amén. evangelizaste a mí. Ella se cuenta que empezó de un cambio total, así yo no conocía a mi mamá. Ya era de que si papá quería correrme de la casa, mamá se ponía, no la vas a correr. Entonces ahí fue cuando yo sentí, dije, mi mamá es mi escudo. La que no me cuidaba, ahora es mi escudo. Entonces ya llegaba al grado de que mi papá decía, la voy a correr. La corres a ella y me voy yo. Saliendo mi hija de aquí, me voy yo y aquí te quedas. Entonces ahí fue algo cuando yo en verdad, yo te puedo decir, yo vi el amor de Dios, cómo Dios transformó a mi Amén. mamá. No tenía ni 1 año ni 2 años, tenía meses de ir a la iglesia. O sea, no tenía mucho. Y ella empezó a llevarme a la iglesia. Esa vez me dijo, ándale, hija, ve, voy a hacer talento, ve, para que me compres y que no sé qué. Ándale, mija. Como que no tanto para que le comprara, sino para que fuera y oraran por mí y ahí me pescaran. Y aquí la tenemos ahora sí. Sí, era un gancho, Sí, solamente sí, la ve y verdad. cómprame, pero era para que usted fuera y se fuera involucrando más ahí con Dios. Y fui ese día, le compré el talento y me dijo, cómetelas aquí quédate, no te vayas. O sea, hizo lo posible por retenerme ahí. Ese día recuerdo que compré el talento, fue mi hermano, me llevó mi hermano, compramos el talento y todo. Y mi mamá luego que vienen los pastores, miren, ella es mi hija. Bien emocionada, como Sí, sí, si claro. hubiera recibido un juguete. Nunca se me va a olvidar esa cara que parecía una niña. Claro, pues que para ella era como una oración contestada de que usted estuviera, a lo mejor no en un culto, pero que estuviera en la iglesia de alguna manera como Ajá. sea, pero para ella era como que un gran logro, ¿no? Me imagino. Sí, y fue de que, miren, mi hija, ella es mi hija. Recuerdo que se acercó el pastor, la pastora, los compastores de ahí, varios líderes. Pues haz de cuenta que en lo que me vieron me saludaron, terminé de comer, me rodearon y mi hija, hay que aceptar a Cristo. Yo no sabía ni qué, sí, lo acepté, oraron por mí y yo empecé a ir. Iba como que escuchar, nada más. Nada más escuchar y ahora entiendo lo que dice la palabra. La fe viene por el oír, El oído. que es la palabra de Dios. Y empecé a ir a escuchar, pero me iba al mundo, regresaba, pero siempre que yo me bajaba, yo sabía, fíjate, cómo Dios fue empezando a trabajar en mi hermano, porque yo salía, pero yo sabía que el domingo era servicio. Entonces yo me bajaba, yo decía, yo a tales horas me tengo que ir,
se acabe o no se acabe la farra aquí, yo me tengo que ir porque quiero ir a la iglesia. Y me bajaba ahí en la expo y pues caminaba, nomás cruzaba y Sí, sí. caminaba y estaba. Yo iba maloliente, yo iba despeinada, yo iba con todo el olor de la cruda a morir. Y la pastora de ahí siempre me recibía con un abrazo. Qué bueno. Siempre. Y me acuerdo que me sentaba y todos los días que yo iba hacía el servicio, no iba cada domingo, pero las veces que me llegaba a ver ahí, como fuera, me decía, ven, vamos aquí, oren por ti. Nunca de los nunca me dejó sentada en la banca. Nunca me dejó sentada en la silla, siempre, vamos aquí, oren por ti. Y me llevo, y yo, no, vamos aquí, oren por ti. Vamos aquí, oren por ti. Me acuerdo que una vez fue una hermana que tenía un centro de rehabilitación, no me acuerdo cómo se llama esa hermana, pero sí la tengo muy grabada aquí, que esa vez dijo, ven, voy a orar por ti. Y oró por mí. Me acuerdo que orando por mí, yo no me recuerdo que me tocó la cabeza y me dijo, dice el Señor que tiene grandes planes para tu vida, Amén. pero el enemigo te ha atrapado mucho. Pero hoy, escucha bien, me dice, hoy, y me dijo, abre los ojos, y yo abrí los ojos. Ahí tenía como 18 años, abre los ojos. Dijo, hoy yo le digo al diablo que se vaya de tu vida y ese espíritu de drogadicción empezó y pum, yo fui libre. De ahí para allá yo empecé a ir a la iglesia. Más firme. Más firme, más firme, más firme, más firme. Pero es difícil cuando uno se cree que está firme. Por eso dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y aquel que se cree estar firme, cuide que no caiga. Así es. Ese fue el problema mío, que me confié. Se confió ya empezaba a ir más, se empezó a sentir como muchos que dicen, yo estoy firme, yo no caigo y de pronto bolas, viene el tropiezo, la caída y le pasó así a usted, pastora. Sí, porque yo ya le predicaba a los jóvenes, no era líder, pero sí, yo le decía al pastor, pastor, ¿me deja hacer un drama? Sí, mija, ensaya a los jóvenes, y los ensayaba. Pastor, ¿me deja hacer esto con los jóvenes? Sí, mija, nunca me dijeron que no, siempre me dieron la libertad de servir y trabajar. Gloria a Dios. Entonces, resulta que yo caigo. Cuando yo me confío, yo dije, no, pues todo está bien, todo está perfecto, estamos bien, y caigo. Es que, claro, hermano, pastora, muchas veces nos olvidamos que el enemigo sigue rondando. Usted estuvo en sus manos y la tenía bien agarrada porque desde bien chiquitita ya le había metido en su corazón un resentimiento hacia su padre. Había cumplido los 15 años, el resentimiento creció cuando una segunda vez su papá la golpeó. Y luego entró en las pandillas, en las sustancias ilícitas. El diablo la tenía en su mano y de pronto se le va de sus manos y no se iba a quedar tranquilo. Aparte dice la Biblia, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Yo creo que así pasa con muchos que están en el camino, duran 1 año, 2 años, predican y se olvidan como que si el diablo ya los hubiera dejado en paz y no, el diablo está ahí esperando cualquier oportunidad para mandar ese dardo y hacerlos caer de nuevo. Y es que la palabra más tremenda de un cristiano es, no pasa nada. Si no voy a la iglesia hoy, no pasa nada. Claro. Si no oro hoy, no pasa nada. Entonces, ese no pasa nada te va haciendo pasa mucho, porque cuando menos acuerdas ya te debilitaste. Sí. Y es lo que yo ahora le digo a la iglesia, el enemigo no va a venir cuando usted esté fuerte. El enemigo va a venir cuando usted, primero empieza con el descuido. Claro. Después del descuido empieza el enfriamiento y luego cuando empieza el enfriamiento ya te pesca. Viene la muerte espiritual. Ajá. Por eso gente que se ha ido de la iglesia me dicen, pastora, ya me voy. Gracias a Dios hasta ahorita no ha habido alguien que me diga, me voy a ir a servir a otro lado, ¿sabes? Me voy a quiero un descanso XX. Entonces yo siempre les digo, miren, si usted ya no se siente a gusto aquí, busque otro lugar, pero búsquelo. Claro. No deje de congregarse. Si usted se va el domingo, para el miércoles usted tenga una iglesia, o para el martes o para el jueves, no debe dejar de congregarse porque ahí es donde empieza el enfriamiento espiritual, porque fue lo que me pasó a mí. No pasa nada. Ay, no. Mi mamá me decía, mija, los jóvenes preguntan por ti. Ay, no, mañana voy, ando muy cansada. Y así, entonces empecé a darle cabida al mundo, a la música del mundo, empecé otra vez en los trabajos a juntarme con ese tipo de gente. ¿Y ya qué edad tenía cuando usted se apartó? Tenía 21 años. Entonces ya tenía algunos años en el camino. Sí. Wow. Tenía 21 años.
y cuando yo me aparto del camino, pues entre tantas cosas ilícitas que anduve ahí todo, concibo a mi hija Génesis. Y es cuando yo concibo a mi hija Génesis, y yo por eso siempre digo, me arrepiento de las cosas y cosas que hice en el mundo, sí me arrepiento, pero de mis hijas no me Claro que no. arrepiento. De ellas, yo creo que si Dios no me hubiera mandado a esas niñas, yo todavía hubiera seguido igual, hermano. Hoy sí soy cristiana, mañana no. Hoy sí soy, mañana no. Entonces, cuando yo concibo a mi hija, paso procesos bien difíciles. Cuando ella nace, pues me la veo pues junta con su papá un tiempo, después me separo, mamá soltera, trabajando para ella, mis papás me la cuidan, me ayudan muchísimo con ella y yo empiezo a trabajar y todo para allá, pero resulta que cuando yo entro a una fábrica a trabajar, ahí eran, o sea, farra seguido, seguido. Entonces ya fue como que una probadita te lleva a otra y a otra y ahí fue donde yo prácticamente me vuelvo a perder. Me vuelvo a perder, ya tenía a mi niña. Yo le doy gracias a Dios porque Génesis, si tú le preguntas a Génesis, ¿te acuerdas de cosas que tu mamá hizo cuando tú estabas chiquita? Ella dice, no, no me acuerdo. Yo sí le oré a Dios, bórrale esos malos recuerdos a mi hija. Amén. Bórrale esos malos recuerdos. Y no se acuerda. Entonces, andando en ese mundo, consigo a Galilea. Después de 5 años, consigo a Galilea. Ahí sí me las vi sola. Ahí sí me las vi difícil. Quise hacer mi vida. Y quise hacer mi vida porque muchas veces te mete la misma gente o los mismos protocolos de gente que vive todavía la antigua, de que no puedes ser mamá soltera. Oye, otra vez mamá soltera. Te tienes que casar, te tienes que juntar, te tienes que... porque no puedes ser mamá soltera. ¿Qué dirá la gente? Ajá, ¿qué va a decir la gente? Entonces, mis papás siempre me respetaron, pero nunca estuvieron de acuerdo ellos. Ni que me casara, ni que estuviera con él, ni nada. O sea, nunca estuvieron de acuerdo. La concibo y todo. Resulta que fue un martirio en esa situación y logro salir de ahí, de ese círculo de golpes, de maltratos, psicología. Con la pareja con la que estaba. Con la que estaba antiguamente. Entonces, yo recuerdo que ahí en ese tiempo ya iba a la iglesia, iba a una iglesia de allá de Juárez. Yo ya iba a esa iglesia y yo decía, Señor, cambia mi pareja, cambia esto, cambia todo. Porque haz de cuenta que él podía ser líder de la alabanza, pero llegábamos a la casa y era golpes. Wow. Era que me tiraba la comida porque no la quería. Era de que le encontraba mensajes con mujeres. O sea, cosas así. Entonces, fue una vez que yo me acordé, dije, en el ayuno está la oración. Yo todavía no estaba al 100% en la iglesia. Dije, el ayuno está la oración. Y me acuerdo que esa vez le dije, mira Dios, voy a ayunar. Y voy a ayunar 3 días, pero yo quiero que me saques de aquí. Ya no aguanto, ya no soporto. Recuerdo que me ayuné, tronó una bomba fuertísimo de cosas. No hay nada que uno oculte que no vaya a salir a la luz. Amén. Toda mentira tiene un vencimiento. Entonces sale a la luz tantas cosas. Mi mamá me apoya, mi mamá me recibe en la casa, mi papá me recibe, ya con 2 niñas. Y ahí es cuando yo caigo en una depresión fuertísimo. Y por eso yo entiendo a la gente, hermano Sammy, yo entiendo a la gente que está en la iglesia y dentro de la iglesia dice, es que me siento en depresión. Sí pasa. Yo la entiendo, porque muchas veces mucha gente, tú te acercas a gente y es que estoy en depresión, me siento mal, tengo una tristeza, no sé qué. Y mucha gente, ay, ¿tú te sabes la Biblia? Recita la Biblia, ora, ayuna, ahí está el poder. Ya lo sabemos, hermano. Claro. Necesitamos que alguien nos tome del brazo y nos diga, mira, no sé lo que estás pasando, no sé lo que está sucediendo, pero aquí estoy. Amén. Aquí estoy para orar por ti, para ayudarte. Cuando yo caigo en esa depresión espiritual, fue una depresión fuertísimo que me acuerdo que Galilea iba a cumplir como 2 añitos. Y en ese momento yo ya iba a una iglesia que está en Valle Soleado.
Y ahí estaba yo, y iba y yo sentía una depresión horrible, horrible. Yo no tenía ganas de bañarme, no tenía ganas de cambiarme, no tenía ganas de nada. Si me bañaba por las niñas, iba a la iglesia por las niñas, porque de alguna manera yo sabía que ahí iba a encontrar la respuesta, Claro. ahí con Dios la iba a encontrar. Entonces llegó, yo me acuerdo que mi mamá tenía que cuidar a mi abuelita y en la casa no había nadie. Entonces yo recuerdo que esa vez yo llegué a la casa y había un sillón así como este y me acosté. Y yo empecé a sentir como una fuerza me empujaba y como yo sentía como que si ya mi cuerpo fuera a llegar hasta el piso. Amén. Entonces en ese momento yo me levanto y empiezo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo empiezo a escuchar una voz que me dice, mátate, mátate, Wow. mátate. Y luego yo dije, sí es cierto, ¿qué hago aquí? A nadie le importa, nadie le interesa, ¿qué hago aquí? Y yo recuerdo que ese día pego los dos sillones y teníamos una tele de este lado y acuesto a las niñas, una acá y otra acá. Ahorita vengo. Mi idea fue, voy a abrir las expreas de la estufa. Las voy a abrir y abriéndolas, pues las tres juntas nos vamos. Mucha gente, cuando yo les platico esto, me dicen, ¿pero por qué tus hijas? ¿Te hubieras sido tú? ¿Por qué tus Lo hijas? mismo pensé yo. ¿Pero por qué tus hijas te hubieras sido tú? Porque en ese momento uno como madre dice, nadie me las va a cuidar mejor que yo. Claro. Nadie me las va a cuidar mejor que yo. Entonces, cuando yo iba para la cocina, pues les pongo una película, yo parecía una zombie. Yo recuerdo que voy hacia la cocina y hay unos arcos que mi mamá tiene en la cocina. Y cuando yo voy hacia allá, es la primera vez que yo escuché la voz de Dios así tan fuerte, tan palpable. De ahí para allá ya nadie me detuvo. Nadie me detuvo a creer que Dios habla. Amén. A creer que Dios te habla por tu nombre y por tu apellido. De ahí para allá nadie me detuvo. Entonces esa vez yo recuerdo que voy y cuando veo esos arcos, yo iba a cruzar ya los arcos para la cocina, yo escucho la voz de Dios así tan fuerte, hermano. Yo sentí como si la casa tembló. Así sentí como tembló todo el lugar ahí donde yo estaba. Y yo escuché que me dice esa voz, Patricia. Y cuando me dice Patricia, yo escucho que tiembla todo eso y tiembla mi ser. Y cuando escucho, dice, ¿quién pagó por ti? Wow. Cuando dice eso, hermano, yo caigo de rodillas y aviento un grito tremendo. Me dice, ¿quién pagó por ti? ¿Quién dio su vida por ti? Y yo me acuerdo que levantó las manos y le digo, tú, Señor, tú pagaste por mí. Tú diste tu vida por mí. Tú pagaste. Y en ese momento, ahí duré, mi hermano, no sé cuánto, pero yo duré mucho rato ahí, no sé cuánto tiempo, cuando yo siento como algo de mis hombros se fue, un peso tremendo, se va. Y cuando yo empiezo, gracias, cuando yo empiezo a ver sentir que eso se va de mí, yo corro con mis niñas a pedirles perdón. Y las abrazo y les digo, perdónenme, perdónenme. Me acuerdo muy bien que Galilea traía su chupón y decía, no pacha nada, mami, no pacha nada, mami. Y me secaba las lágrimas y yo me las secaba y me las secaba. Y recuerdo que ese día las abracé, le pedí perdón a Dios, le dije, vamos a orar. Les dije a las niñas, vamos a orar y vamos a hacer un pacto con Dios. Que venga lo que venga, nada nos va a mover y las tres juntas vamos a estar. Que pase lo que pase, hablen lo que hablen porque te cabe el qué dirán. Claro. Hablen lo que hablen, digan lo que digan, nosotros vamos a obedecer a Dios. Al hombre no. Vamos a orar y empezamos, repitan conmigo, y empezaron ellas a repetir. Empezamos a orar, a clamar a Dios y terminamos y les dije, ahora sí, vamos a ver la película. Fui otra. Diferente. Vamos a hacer palomitas, hice palomitas, comimos, me deshice del celular un rato, dije no quiero nada y hasta la fecha sí lo hago. Cierto tiempo es para mis hijas, para nadie más. Ahí dejo el celular, me hablen, sea de quien sea, yo no contesto. ¿Y ya qué edad tenía ahí, pastora? Ahí tenía como unos, pues Galilea
tenía 24, tenía como unos 29 años, 30, cuando pasa ese suceso. Entonces ya pasa ese suceso, ya sucede eso y ahí yo fui otra, hermano. Resulta que en la noche mi mamá tenía llamadas de mi mamá, eran como las 3 de la mañana y le digo, mami, me marcaste y me hace una videollamada inmediatamente. Mija, tengo mucho pesar por ti. ¿Cómo estás? Claro, obvio no le dije, mi mamá estaba lejos y no le dije nada, nada más le dije, mami, estoy bien, Dios me ha liberado. Porque ella me decía, al ver la magnitud de mi proceso, de cómo me quiso tumbar ese proceso, esa situación que pasé, mi mamá me decía, te busco un psicólogo. Hija, te busco un psicólogo. Y yo, no, ma, yo tengo el mejor psicólogo y Así es es. Dios. Él me va a ayudar. Si Él permitió que yo le oré, porque yo sabía lo que le había orado, y le dije, sácame de aquí, aunque me duela, sácame de aquí. Me dolió. Amén. Sí me dolió al grado de que fue esa depresión que le platico y me decía mi mamá, hija, te busco un psicólogo. Mija, es que nunca te había visto así. Mija, es que tú eres fuerte, mija. No sé, mamá, me mataron. Me mataron, porque tú lo esperas de afuera, no lo esperas de adentro de la misma fe. Tú esperas todo de afuera, pero de adentro no. Por eso yo he visto mucho un video ahí que dice, no me puse chaleco antibalas porque eran hermanos. Wow. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí, que confié demasiado. Entonces, resulta que ya cuando mamá le dijo, no, mamá, estoy bien, Dios me liberó, mañana hablamos. Me dice, mija, yo nomás te quiero decir algo, estuve orando por ti. Y cuando yo estaba orando por ti, yo vi una cruz y en esa cruz chorreaba sangre. Y la voz de Dios me decía, este es el sacrificio que yo pagué por tu hija. Entonces, yo lloro porque ese es el sacrificio, lo que Él me dijo, ¿quién pagó por ti? ¿Quién dio su vida por Así ti? es. Y mi mamá estaba ya recibiendo una visión con una cruz y sangre que caía de la cruz, el sacrificio de Cristo. Entonces resulta que ya al día siguiente mamá le toca venir y viene, le digo, mami, mira, pasó esto. No, mi hija, y me abrazaba y abrazaba a las niñas. Le digo, ma, pero ya fui libre. Le dije, pero nosotros hicimos un pacto. Le dije, de aquí en adelante hicimos un pacto con Dios. Que pase lo que pase, nosotros vamos a estar con Él. Adelante. Y venga lo que venga y lo que hable la gente, lo que diga la gente, nos va a valer un cacahuate, porque nosotros vamos a obedecer a Dios. Y lo que diga Dios, lo que nos hable Dios y lo que mande Dios. Amén. Y hasta el día de hoy, hermano, cuando tenía en aquellos 31 años, ahora que tengo 37 años, desde el día de allá hasta este día, yo te puedo decir que yo he hecho lo que Dios me ha dicho. Me he movido a donde Dios me ha dicho y no me canso de ayudar a gente que me manda mensajes, pastor, estoy en una situación, y ahí me tienes a las 2 de la mañana, orando por la gente, clamando por la gente, intercediendo por la gente, porque yo sé lo que se siente. Claro. Y ahí es donde uno, uno se da cuenta que todo lo que pasó, no bueno, que causó dolor, sacó lágrimas, hizo tantos estragos en nuestra vida, pero que todo lo que pasó fue con un propósito. Mira, el libro de Corintios dice que el Dios es consolación para nosotros ser consolación para los demás. Amén. Entonces, si nosotros no pasamos por eso, ¿cómo Dios nos va a consolar? Y cómo nosotros vamos a decir, te entiendo, sé lo que se siente, aunque no sea el mismo proceso, pero sabes lo que es el dolor, lo que es la tristeza, Claro. lo que es el quebranto, lo que es el lloro. Entonces ahí tú puedes decir, yo lo entiendo, porque yo pasé ese dolor, yo pasé ese, aunque no sea la misma situación, pero lo pasé. Entonces, yo por eso, hasta el día de hoy, en la iglesia que tenemos 2 años pastoreando, hasta el día de hoy yo le he dicho a la gente, le digo, obedezca a Dios y sea fiel a Dios. Amén. Porque obedeciendo a Dios, siendo fiel a Dios, usted va a serle fiel a su iglesia y fiel a sus pastores. Entonces yo siempre les he dicho a ellos, yo no quiero más fidelidad a mí que a Dios, porque yo no les puedo dar nada. Tendré el don, tendré el talento, el llamado, lo que usted quiera, la profecía, pastorear, pero eso no es mío, eso es de Dios. Si Él quiere, Así es. habla. Si Él no quiere, no Claro. habla.
No lo vas a decir, a ver, Dios, habla, dame una palabra para esta persona. No, Eso porque no se maneja no es brujo ni alburero. Yo siempre he dicho, Dios no es brujo ni alburero. O sea, Dios va a hablar cuando Él quiere hablar. Y para que Dios hable, uno primero tiene que entrar a buscarle. Amén. Porque dice Mateo 6:6, entrar a tu cuarto, cierra la puerta, habla en intimidad con tu Padre y Él te recompensará en público. Pero hay mucha gente que en lugar de abrir la puerta, abre el Facebook, profeta, tiene una palabra para mí. No, esto no es así. Dios, ¿qué le habló de mí? Oye, yo a veces ya ni contesto llamadas ni mensajes porque es, bueno, oye, Dios no te ha dado una palabra para mí. Y yo, ¿ya lo buscaste en oración? No, es que porque tú, Dios te ha dado la profecía. Pero yo no soy bruja. No. Vaya la intimidad, porque yo siempre he dicho, el que tiene el don profético es enviado, no buscado. Amén. Porque cuando tú eres enviado, es cuando tú le vas a hablar a aquella persona que ya entró a intimidad con Dios. A mí no hubo profeta, no hubo pastor, no hubo nada, pero estuvo el mejor. Yo me identifico mucho con Jeremías capítulo 15, versículo 15, en esa historia en adelante, donde dice, Jehová reanima a Jeremías. Sé que Jeremías le decía, ya no voy a hablar tu palabra, ya no voy a decir tu palabra, no me he sentado con burladores, ya no quiero seguir y eso y lo otro. Y es cuando Jehová le dice, Jeremías, que se conviertan ellos a ti, tú a ellos no. En pocas palabras está diciendo, si ellos no quieren creer, que no crean. Si ellos no quieren escuchar, que no escuchen. Pero tú sí sigue creyendo que yo hablo. Amén. Tú sí sigue creyendo que hay un camino de rectitud. Entonces ahí cuando le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces dices tú, ¿cómo un profeta si era profeta? O sea, si se convirtiere de poner la mirada en Dios y en el llamamiento que le ha dado. Dice, entonces yo pondré mis palabras en tu boca y te pondré como muro fortificado. Por eso el ministerio que mi Dios me dio se llama Jehová Sabaoth. Desde que yo predico la palabra en ministerio profético evangelístico, Jehová Sabaoth. La iglesia se llama Jehová Sabaoth. Entonces, ¿por qué? Porque Él me dijo, y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo Jehová estoy contigo para librarte de la mano de los malos y de la mano de los fuertes. Desde ahí lo apropié, Sammy, lo apropié y desde ahí me lo tomé bien en serio este camino de decir, yo no voy a voltear a ningún lado, que escuche bullidos de quien sea, que escuche lo que hablen, que escuche lo que diga. Yo no me puedo detener porque yo sí sé quién me sacó de aquel día que yo iba a tentar contra mí y contra mis hijas. Y contra sus hijas. Yo sí sé, porque ¿a dónde hubiera ido mi alma? ¿A dónde hubiera ido mi alma? Entonces ahí fue donde yo, cuando él me dijo, ¿quién pagó por ti? ¿Quién dio su vida por ti? Y luego mi mamá teniendo esta visión, era algo que sin dudar era Dios. Algo sobrenatural. Sin dudar era Dios. Entonces, por eso yo siempre digo, la oración de una madre tiene poder. Claro. Mucho poder. Pero siempre le digo a la gente, nunca le diga, ay Señor, oro por mi hijo el drogadicto. No, Señor, oro por mi hijo, el que está escribiendo su testimonio, que un día va a ser evangelista. Eso es muy diferente Ajá. y cambia las cosas. Puede cambiar hasta el destino de una persona. Exactamente. Fíjese, y tiene mucho razón en ese aspecto y en el tema este de que hay poder. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios, está en nuestra lengua, y tiene mucha razón. Yo escuchaba ya tiene tiempo que escuchaba a una persona que se decía que de ser brujo, y le preguntaron en una ocasión, ¿cuál es la maldición más grande que tú has hecho? Y luego le cambian la pregunta, ¿cuál es la maldición más grande que pueda existir? ¿Y sabe qué lo contestó este hombre? Dijo, la que una madre le lanza a sus hijos. La que una madre. Dice, por eso hay muchas madres que entierran a sus hijos. Porque en determinado momento, en un ataque de enojo contra sus hijos, los maldicen. Así es. Y esa maldición los alcanza. Y eso lo puedo... hay un hermano en la iglesia que es amigo mío y que es mi compadre. Bueno, así se manejan en las iglesias. Presentan a los hijos y tú vas de testigo. Y compadre, es muy amigo mío. Él se casó con su esposa y creo que recién casados discutió con su madre
Y su madre le dijo, tú nunca vas a tener hijos. Y no te quede Wow. enojo. Duraron años Sí, y no podía embarazarse la mujer. sí. No podía embarazarse y él fue con su mamá y le dijo, mamá, tú me marcaste con esta palabra hace mucho tiempo y quita esta palabra. Y la mamá ya pues en sí, ya perdóname, hijo, no sabía lo que decía, perdóname, oraron y todo, oraron en la iglesia, los pastores oraron por la iglesia y ahora tienen 2 hijos. Fíjate que es algo que lo estoy relacionando. Fíjate que a mí hace como 2 años me detuvieron ahí en Torito, Ujú. en MP de Guadalupe, porque atropellé a un indigente. Atropellé al indigente y me llevan a MP de Guadalupe, a Tránsito de Guadalupe, y yo dije, no, pues me van a meter por adelante, no, me metieron por atrás, me pusieron ahí con todos los que si encontraban droga, que querían matar, ahí me pusieron esposada y ahí. Cuando mi esposo me quiere sacar, no me puede sacar porque dice, a mi esposo no quería que yo durara mucho ahí en la celda de Torito. Cuando mi esposo me quiere sacar, no me puede sacar. Hasta que yo salgo, sé Amén. por qué no me puede sacar. Dice, te íbamos a sacar desde ayer, pero no te podíamos sacar. Y yo, ¿por qué no me podían sacar? Porque tienes una denuncia de tu mamá cuando quisiste llevarte a tu hija. Porque hubo un tiempo Sí, sí, yo sí. me llevé a mi hija y mi mamá fue y me puso una denuncia. Entonces, por esa denuncia, a mí ya me iban a llevar a otro lugar a esclarecer por qué, dónde estaba esa menor, qué había hecho con esa menor. Ok. Entonces, cuando mi esposo, no sé, Dios le dio gracia, mueve cielo, mar y tierra, me liberan. Y yo llego a la casa y le digo, ama, por tu culpa no me querían soltar, porque tú nunca fuiste a quitar esa denuncia. Entonces, volvemos a lo mismo. La oración de una madre tiene mucho poder tanto para bendecir como para maldecir. Claro. Muchísimo poder. Por eso yo siempre le digo, y yo le digo a toda la gente, todas las mamás que van a ver esta entrevista, que van a ver esta plática que tuvimos, Amén. yo le digo a todas las mamás que si usted está batallando con su hijo, con su esposo, con su hija, con el vecino, con quien sea, usted tome esta palabra de que su boca tiene poder. Nunca le diga a sus hijos, ay, Señor, oro por el drogadicto de mi hijo, por el rebelde. No, dile, Señor, yo oro por el evangelista de mi hijo que está escribiendo su testimonio. Señor, yo oro por mi hija que va a ser una predicadora, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Hace poco yo fui a predicar a la iglesia, se llama Centro Cristiano Alfa y Omega. Había un anhelo en mi corazón, hermano, que yo quería ir a predicar a la iglesia de los pastores que me vieron así, que supieron cómo era Patricia Niño. Amén. Esa pastora que te digo que me lleva, oren por Sí. ella, oren por ella. Pues me llevan, Dios me da la oportunidad de llegar a ese lugar a predicar y yo desde el altar le dije, mire pastor, mire pastora, ¿se acuerda la mujer con la que batallaban? ¿Se acuerda la que llevaba al altar a orar, que llegaba maloliente por la cruda, por la sustancia? ¿Se acuerda? El pastor se le rozaban los ojos, ya viejitos Sí, sí, así, claro. y le digo yo, ¿se acuerda? Y ellos le hacían amén, amén, aquí estoy, ahora soy pastora de una iglesia, gracias por nunca rendirse conmigo, Amén. gracias. Y ellos se impactaban y mucha gente que me conoció en ese tiempo me decía, wow, no te pareces. Me sorprende cómo ahora eres pastora, cómo predicas la palabra con tanta pasión. Y es ahí donde yo aprendí de ellos a no rendirme. Por eso a la iglesia han llegado gente alcohólica, gente drogadicta, y yo les digo, vengan, quieren una oración, vengan. Amén. Aquí está Cristo, aquí te puede salvar, te puede sanar. Porque el que hace todas las cosas, mira, si Dios no necesitó nuestra ayuda para crear este mundo, menos necesita nuestra ayuda para las cargas. No son de nosotros. Claro. No son de nosotros. Entonces empieza a orar de esta forma por tus hijos. Mira que la oración de mi madre tuvo mucho poder. El que viniera mi madre al camino, el que Dios la transformara y el que me pudiera dar ese amor de madre. Ahora somos las mejores amigas. Para todos lados andamos juntas. Ahorita no anda aquí porque no se puede desvelar, pero para todos lados andamos juntas. Si tengo que ir allá, va mi mamá. Va mi mamá. Y va Amén. o sea, gracias a Dios y mi esposo, doy gracias a Dios por la vida de mi esposo porque un hombre maravilloso, de verdad, un hombre maravilloso que ha sabido apoyarme, que ha sabido estar ahí, que no le estorba ni mi mamá ni mis hijas. O sea, ha sido un excelente marido y papá. Gloria a Dios. Y pues eso es lo que hace Dios.
Eso es lo que hace Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso y nada difícil hay para Dios. Así que, como decía la pastora, madre, no te rindas, no te rindas si estás orando por tus hijos. Y aunque tú ores y sientas que las cosas se tornen peor, sientes que las cosas no funcionan, sientes que cada vez que doblas tus rodillas y te levantas y crees que nada pasó, que tus palabras se las llevó el viento. No, Así hermano, es. dice la Biblia que Jehová tiene su oído presto al clamor de su pueblo. Tú haces una oración y aunque aparentemente no está sucediendo nada y no se está moviendo nada, pero en el mundo espiritual, pastora Niño, cuando uno ora, creemos que a lo mejor las palabras se las lleva el viento porque a veces nos paramos y a veces no sentimos nada y decimos, Dios no me escuchó, Dios no está conmigo, pero en el mundo espiritual hay una guerra. Guerra que cada Ujú. vez que tú oras por un hijo, cada vez que tú clamas por un hijo, se desata una guerra y la grande ventaja es que Dios está de nuestro lado. Y Así dice la es. Biblia, si Dios con nosotros, ¿Quién contra ¿quién nosotros? es contra nosotros? Así que el mensaje es a las madres en esta ocasión, no te rindas en seguir orando, no te rindas, no tires la toalla, no abandones el camino de Dios, sigue Así es. clamando por tus hijas. Aquí vemos un testimonio de una madre que clamó por su hija, en este caso a su madre, que Sí. clamó y clamó y clamó y ahora son compañeras de milicia. De milicia, así es, o sea, a lugares donde fui a predicar ahora a Poza Rica, que me invitaron, ella fue conmigo. En la iglesia, ella es de mucha ayuda, yo creo que es la abuela de la iglesia, Amén. le dice, tú eres mi abuelita, y ahí, entonces, ha sido de mucha ayuda, a pesar de lo que vivimos como familia, de lo que el enemigo quería hacer. Por eso yo siempre digo, hermanos, a mí, digo esto yo, que todo lo que pasa, ahora lo entiendo, todo lo que pasa en nuestra vida pasa para llegar al propósito que Dios ha destinado a nuestra vida. Amén. Entonces, aunque pase lo que pase en nuestra vida malo, aún eso Dios no lo desperdicia. Porque cuánta gente no va a ser bendecida por esta Claro, entrevista, esta plática. claro. Cuántas madres hoy en día yo estoy segura que van a ver esta entrevista cuando salga y van a decir, yo me voy a aventar a creer, me voy a aventar. Si Dios lo hizo con ella por medio de una oración de su madre, Amén. también lo va a hacer con los míos. Claro. Eso es lo más bonito. Y hoy yo puedo decir que mi familia está reconstruida tanto con mi madre, con mi padre. O sea, Amén. yo me puedo columpiármele, besarlo, a mi mamá abrazarla y no pasa nada. Eso es lo que hace Dios. Dios sana corazones, cambia y transforma vidas. Y hermana, yo creo que este testimonio ha sido de bendición y va a ser de mucha bendición para los que sigan viéndola después. El video queda guardado, se va a subir también a la plataforma, al canal que tenemos en YouTube. Voy a sacar videos también para mi perfil de TikTok. Y yo creo que donde quiera que escuchen este testimonio va a ser de bendición porque hay muchas madres que siguen orando por sus hijos. Así Y he es. aquí el resultado de la oración de una madre y yo creo que ha sido de bendición, pastora. Le agradecemos tanto la oportunidad que se dio de poder estar con nosotros y compartir este hermoso testimonio, porque es un hermoso testimonio de un hogar transformado, Así es. una relación de padre e hija transformada, que ahorita su corazón no guarda nada, sino que No. usted mira a su padre y lo abraza, se le columpia y lo besa, gloria al Señor. Y Ujú. bueno, esto es lo que hace el Señor. Pastora, ¿quiere añadir algo antes de terminar con esta transmisión? No, pues nada más decirles que para Dios no hay imposibles. Créanle a Dios de verdad y Dios se encarga de transformar todo. La palabra de Dios dice que Él mismo nos da el amor para poder Amén. perdonar. Entonces, eso es lo más bonito. Yo siempre he dicho que el perdón no es para la gente, el perdón es para ti, para que tú puedas vivir tranquila y saludablemente. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde y todos los que van a ver este video, esta entrevista, que toque sus corazones y que Dios aumente su fe. Amén. Gloria al Señor. Así que yo te invito que
compartas este video, compártelo con alguien que tú sepas que está pasando por una situación similar a la que pasó nuestra hermana, la pastora Patricia Niño. Si conoces a alguien que necesita escucharlo, compártelo. Inclusivemente, compártelo ahí en tu Facebook. Alguien habrá entre sus contactos que Así necesite esta palabra, y dice la Biblia que su palabra no vuelve atrás vacía. Así que yo creo que llegamos hasta el final de este episodio. Agradecemos a todos los que están ahí conectados. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Dios les bendiga.